cuéntanos un poco de tu historia. Claro. Pues mira, tengo que comenzar con cuando tenía 16 años, ¿verdad? Esto para mí es importante porque en algún momento fue un empleado, un consejero de una universidad a mi escuela superior y fue a orientarnos sobre las diferentes opciones que habían de carreras en aquel entonces. Y cuando él mencionó los salarios, yo escogí estudiar ingeniería de computadoras, aun cuando en aquella época eso era algo que estaba comenzando. Yo no sabía exactamente lo que era, pero lo acepté solamente por el salario. Y estudié eso y estuve trabajando en eso 25 años. Y lo menciono porque a veces es muy importante saber que estamos viviendo una vida basado en una decisión que tomó un niño. Yo tomé esa decisión cuando tenía 16 años y he arrastrado toda esa trayectoria por esa decisión. Pero yo sabía que yo no quería ser ingeniero por el resto de mi vida. En algún momento estuve buscando opciones como que salirme de ahí hasta que finalmente lo hice. Bueno, después de 25 años, que tampoco fue rápido, me tomó mucho tiempo, pero finalmente me salí de eso y entré inmediatamente a Toastmasters. Es una organización que es para el desarrollo de liderazgo, educación de liderazgo y de oratoria, comunicación efectiva. Al yo llegar a Toastmasters, pues lo tomé muy en serio y yo antes era súper tímido a nivel de que salía a algún lugar, a un restaurante, a algún lugar a comer con mi esposa y yo prefería que ella llamara al mesero. Yo no me atrevía a hacer eso, así de tímido era. Incluso la primera reunión que yo entré a Toastmasters me senté allí y si alguien me habló, yo hablaba, si no, no. Pero con el paso del tiempo en Toastmasters fui creciendo, fui aprendiendo y en un momento el paso lógico para seguir desarrollándome fue crear un podcast. Hace 6 años, en 2018, creé el podcast Nos Cambiaron los Muñequitos. En ese podcast todavía yo no me sentía confiado y seguro de yo hablar, de lo que yo tenía que decir. Y empecé a buscar invitados para hablar, para conversar, para hacerles preguntas, para aprender. Y eventualmente en algún momento pues ya me sentí un poco más seguro y lancé el podcast La Palabra Precisa, que en ese podcast sí es que realmente yo hablo y presento mis ideas, aunque lo he dejado un poco atrás, ¿verdad? Pero sí, esa ha sido la trayectoria. El podcast Nos Cambiaron los Muñequitos me ha permitido conocer a personas que yo nunca me hubiera imaginado, personas de México, España, Estados Unidos, artistas que yo nunca me hubiera imaginado y me ha dado esa oportunidad de aprender, de crecer, conversando con otras personas. Y finalmente, pues este podcast ya ha ganado 3 Latin Podcast Awards, una premiación a los podcasts independientes y podcasts organizados. Pero se da a base de la calidad del podcast, no a la audiencia o al alcance de un podcast. Y pues para mí eso ha sido un gran logro en mi vida.